En junio de 2025 pasó algo gordo, un ciberataque de altísimo nivel que puso a un país entero, a Paraguay, contra las cuerdas. Pero ojo, que esto no es la típica historia de hackers y datos y ya está, no. Esto va de cómo se intentó chantajear a una nación entera. Todo arranca con una cifra, esta que vemos, 7,4 millones de dólares. Así, de golpe. Esa fue la cantidad, la salvajada de dinero que un grupo de hackers puso sobre la mesa. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Pero a ver, que no iba solo de pasta, ¿eh? Para nada. Era literalmente el precio que le pusieron a la seguridad de todo Paraguay, a la privacidad de cada uno de sus ciudadanos. Y la amenaza no podía ser más clara. O pagan o los secretos de todo el país salen a la luz. Vale, pues aquí es donde la cosa se pone seria. Un país entero secuestrado, por así decirlo. Vamos a ver cómo empezó todo y sobre todo quién estaba moviendo los hilos. Y aquí los tenemos, los malos de la película, Brigada CiberPC. Apunten el nombre. Un grupo de hackers internacional que, de la noche a la mañana, el 11 de junio, suelta una bomba. Dicen que han robado los datos de absolutamente todos los ciudadanos de Paraguay. Una afirmación, vamos, de locos. Y todo pasó rapidísimo, fue una locura. El 11 de junio, ¡zas!, la amenaza en un foro de la Darknet. Al día siguiente, el 12, el gobierno paraguayo se entera y sale a negarlo todo. Y para el 13, se acaba el tiempo. Fin del plazo de 48 horas para pagar. Imaginen la tensión, un reloj haciendo tic-tac que tenía en vilo a todo el país. Venga, vamos a la otra cara de la moneda, la jugada del gobierno. Porque aquí es donde se decide todo, el nudo de la historia. ¿Pagar o no pagar? ¿Qué harían? Y claro, aquí tenemos dos versiones que chocan de frente. Por un lado, los hackers diciendo, lo hemos hackeado todo, tenemos los datos de cada paraguayo. Y por otro, el gobierno respondiendo, ni de broma, esto no es real, esos datos son viejos de otros ataques. Dos historias totalmente opuestas. La gran pregunta era, ¿quién mentía? La postura del gobierno fue esta, clarísima. Lo dijo el ministro de Tecnología, Gustavo Villate, el gobierno nunca negocia con este tipo de actor. Fin de la discusión. Cero negociación. Una apuesta súper arriesgada, ¿eh? Básicamente estaban trazando una línea en la arena y diciendo, de aquí no pasamos. Pero para entender lo arriesgado de esa decisión hay que saber una cosa. Y es que esto no pasaba en el vacío para nada. Los sistemas del gobierno paraguayo pues ya habían sido hackeados con éxito por otros dos grupos, Licker y Cyberteam, en los 3 meses anteriores. Y lo que es más fuerte, una empresa de seguridad estadounidense, Resecurity, les había avisado de que este ataque en concreto iba a pasar. O sea, que sabían a lo que se enfrentaban. Esto hace que su no negociamos sea todavía más tela. Y llegamos al momento de la verdad, el clímax de todo este lío. El tiempo se acaba, el ultimátum expira, y la gran pregunta es, ¿qué van a hacer los hackers? ¿Iban de farol? Pues no iban de farol. Cumplieron su amenaza. El 13 de junio, el reloj llega a cero y ¡pum! Los datos se filtran online, disponibles para todo el mundo. En ese momento todo apuntaba a que el gobierno había apostado y había perdido. Vaya que se había perdido. Y a la escala del supuesto hackeo era brutal. No hablamos de una oficinita, no. Estamos hablando de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, el de Justicia, Educación, Agricultura, la Agencia Nacional de Tráfico y al menos otras 12 entidades más. Parecía un desastre total, una catástrofe. Pero, justo cuando parecía que la partida estaba perdida para Paraguay, la historia da un giro de guión. Un giro que, curiosamente, se escondía a plena vista, en los propios números. Recordemos este número, 7,4 millones. Ese es el número de archivos, de registros de personas que los hackers soltaron en Internet. Una cifra gigantesca. Y ojo al detalle, porque cuadraba perfectamente con el rescate que pedían. $1 por persona, básicamente. Pero entonces llega este otro número, 6 millones. ¿Y qué son 6 millones? Pues es la población oficial de Paraguay según el último censo. Y aquí es donde la cosa empieza a no cuadrar, pero nada de nada. Así que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que filtres los datos de más gente de la que vive en todo el país? Es que no tiene sentido. Las matemáticas no fallan. Algo lía muy raro. Y aquí es donde el gobierno da la estocada final y resuelve el misterio. Su explicación fue, a ver, esos datos que han filtrado son viejos. Son una mezcla, un refrito de hackeos anteriores y lo más importante, no se corresponden con nuestras bases de datos actuales. Y de repente, ¡boom!, el castillo de naipes de los hackers se vino abajo. Todo este caso nos lleva a una conclusión muy, muy interesante, porque nos enseña que la guerra cibernética está cambiando.
Ya no va solo de robar datos para pedir un rescate. Lo que vimos en Paraguay fue básicamente el manual de la nueva ciberguerra, de la guerra de información. Es una estrategia en varios pasos. Primero, afirmas que has hecho un hackeo masivo, sin precedentes, para que cunda el pánico. Segundo, pones un plazo súper corto y pides un rescate simbólico para aumentar la presión. Tercero, filtras un montón de datos, sí, pero datos viejos, para que parezca que has tenido éxito. Y el objetivo final no es el dinero. El objetivo es sembrar la duda, el caos, que la gente desconfíe de sus propias instituciones. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. En esta era en la que vivimos, la era de los datos, ¿cuál es el verdadero gran hackeo? ¿Entrar en un sistema informático o conseguir entrar en la mente de la gente y romper su confianza?